Muy buenas tardes, les saluda Evelyn Inga, coordinadora comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Marketing Personal e Inteligencia Emocional para el éxito. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en inteligencia emocional y efectividad profesional. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación en este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación del profesor Carlos Herrera Navamuel y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Marketing Personal e Inteligencia Emocional para el Éxito, a cargo de Carlos Herrera, a quien tengo el gusto de presentar. Es consultor en estrategia de negocios y capacitación e internacional WIL, Grupo de Abugataz y Scoware, docente del programa de especialización en inteligencia emocional y efectividad profesional de la Universidad Continental. Fue coordinador regional de marketing e imagen institucional de la Organización de Aviación Civil Internacional OASI de las Naciones Unidas. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición, profesor. Muchas gracias, Evelyn. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a trabajar un tema de mucha actualidad que se llama la inteligencia emocional y lo vamos a combinar con otro tema muy importante como es el plan de marketing personal. Si bien la metodología está para que las preguntas las podamos hacer al final, de todos modos, si alguien tuviese alguna consulta mientras vamos desarrollando el evento y quisiera hacerla, lo escribe por el chat y vamos a tratar de ir contestándolas a medida que vamos avanzando. Me gustaría que comencemos con una rápida visión acerca de lo que es la inteligencia emocional. Se habla mucho de este concepto, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay muchas ideas, pero vamos a la fuente. ¿Qué cosa es lo que este señor Goldman, que fue el fundador, el creador de este concepto de inteligencia emocional, nos dice acerca de qué cosa es la inteligencia emocional? Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual
no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio, este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del marshmallow, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 marshmallows en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo 2 personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro punto donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores. Y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva.
Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello, se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor. Bien, como vemos, este tema de la inteligencia emocional pues plantea un reto, ¿no? Que es el manejo equilibrado de nuestra parte racional con nuestras emociones. Cuando uno habla con algunas personas acerca de lo que es inteligencia emocional, muchas veces la gente piensa que es reprimir las emociones. Las emociones no se reprimen, las emociones se reconocen, se analizan, se identifican y se gestionan. La gestión de las emociones es justamente uno de los mensajes centrales que nos da Goleman, porque las emociones tienen un efecto positivo. Nosotros somos seres emocionales, no somos máquinas, no somos computadoras, no somos software. Por lo tanto, es fundamental que usemos inteligentemente nuestras emociones. Ahora, en este video hemos visto, han presentado 3 emociones, pero hay algunas más que vamos a ver a continuación. ¿Habéis visto la película de Pixar del revés, en inglés Inside Out? Es una fantástica aproximación al mundo de las emociones. Los humanos tenemos 6 emociones básicas, solo 6. Miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa y alegría. 6. Y de esas 6, 4 son negativas. 4. El miedo, la ira, la tristeza y el asco. 4. De las otras 2, una, la sorpresa, a veces es positiva y a veces es negativa. Y solo una, la alegría, es 100% positiva. De 6 emociones, solo una 100% positiva, la alegría. Las emociones negativas suelen paralizar o suelen dejarnos con pocas ganas de hacer cosas, excepto una, la ira. La ira, curiosamente, resulta energizante. Cuando sentimos ira, especialmente cuando nos parece injusto, nos dan ganas de actuar para contrarrestar lo que sentimos. Lo interesante de todo esto es que las emociones negativas, si las gestionamos bien, nos ayudan a madurar y a crecer. Eso en lo que se refiere a la relación con nosotros mismos. Las emociones también son críticas en la relación con los demás. Al relacionarnos con otros, somos nosotros los que decidimos qué emociones queremos provocar en ellos. Y tú, cuando te relacionas con otros, con tus compañeros, con tus colaboradores, incluso con los clientes, ¿qué emociones quieres inspirar en ellos? ¿Miedo o alegría? Bien, como vemos, este tema de las emociones es bastante determinante, ¿no es cierto?, para nuestras relaciones con los demás. Un correcto manejo de las emociones es aquí fundamental. Ahora, vamos a ver qué significa gestionar. ¿Qué quiere decir que debemos gestionar
nuestras emociones. Y este es uno de las, digamos, la receta de qué hacer con esta teoría de la inteligencia emocional, cómo nos puede ayudar. Aquí está. Lo primero es reconocerlas. Debemos ser capaces de reconocer cuando tenemos una de estas emociones presentes con nosotros. Luego, debemos ser capaces de analizar, es decir, entender, luego de identificarlas, ser capaces de poder estudiar qué cosa nos está pasando y analizarlas con la mayor objetividad posible para poder llegar a comprenderlas. Fundamentalmente, entender el origen. ¿Por qué me siento con miedo? ¿Por qué me siento con ira? ¿Por qué me siento con ansiedad? Esa comprensión nos ayuda muchísimo en la gestión de la emoción. Y a continuación, esa energía que viene con las emociones, saber canalizarlo positivamente. Es decir, evitar las reacciones violentas, evitar las reacciones de las cuales después nos vamos a arrepentir. La canalización significa conducir esa energía a algo positivo. Por eso es que decíamos al comienzo de que no es todo negativo esto de las emociones. Hay un fuerte componente positivo si es que sabemos canalizarlas adecuadamente. Y después la retroalimentación, que es sacar las conclusiones de esta experiencia personal para ir aprendiendo e ir mejorando. Vamos a ver un caso de un director de escuela que manejó con mucha inteligencia emocional una situación bastante compleja, una situación que tiene que ver con un alumno que tenía una discapacidad, el síndrome de Tourette, y este alumno venía siendo maltratado por los propios profesores, por los propios maestros, además de los alumnos, sus compañeros. Entonces, llegado un momento, este director tomó una decisión, y esa decisión fue arreglar este problema para que este alumno pudiese seguir estudiando normalmente, como cualquier otro estudiante, pero a la vez enseñar a los maestros cómo manejar la situación. ¿Okay? Este director inicialmente se lo ve un poco enojado porque ve que a este muchacho no lo tratan mal. Sin embargo, el director no reacciona violentamente, sino que lo hace con mucha inteligencia emocional, que es lo que vamos a ver a continuación. Same result. Today we're going to be talking about fractions. Fractions are your friend. Use fractions in everyday life. Esos ruidos que está haciendo este chiquito que está sentado de espalda es la manifestación de este problema, es un problema cerebral, se llama síndrome de Tourette. Este pequeño video está sacado de una historia real, que es la historia de un maestro que de niño sufrió este tipo de discriminación. Fíjense ustedes, el maestro, cómo lo ha sentado de espaldas a la clase. Y van a ver ustedes cómo el maestro reacciona cuando este muchacho comienza a hacer ruidos, además de las burlas de los compañeros, ¿no? You just don't realize it. For example, say your mother bakes a pie. She cuts the... Go away. Just go to the principal's office. Ok, lo acaba de mandar a la oficina del director. Aquí vemos dos reacciones de inteligencia emocional muy pobre. Primeramente, la de este profesor, que no supo manejar y cayó en el exabrupto de castigarlo al muchacho y mandarlo a la oficina del director. Y la reacción de los compañeros. Son niños, no se puede esperar que estos compañeros sean pues expertos y conocedores en esta discapacidad, más aún si nadie se los ha explicado. Pero van a ver ustedes cómo el director maneja esta situación con otro criterio. Not the best way to introduce myself to the principal. What do you think our school's for, Brad? Same result. Today we're going to be everyday life. Off to the principal.
Brad? El director le pregunta qué piensa que es para el colegio, ¿no? Y el niño le responde To educate, isn't it? que es Use para knowledge to educar. wipe out ignorance. Los niños vienen al colegio para ser educados. School's orchestra's having a concert this afternoon. You plan on going? No, sir. I take full role in the music. I want you to be there. Y lo invita, prácticamente le ordena, que asista a un concierto que va a dar en la orquesta del colegio ahora en la noche. El muchacho le dice, ¿cómo voy a ir si yo hago ruidos y voy a molestar a todo el mundo? Y el director insiste en que el muchacho asista al concierto. Y van a ver ustedes lo que sucede ahí. Everybody just keep your seats for a minute, please. Thank you. You enjoy the concert? Great job. Did you hear any noises during the quiet parts? Yeah, so did I. They're pretty annoying, aren't they? The person making those noises is Brad Cohen. El director le dice a la audiencia que los ruidos que han estado escuchando provienen de este alumno que se llama Brad Cohen. Es decir, lo pone en evidencia delante de todos. Pero fíjense lo que hace a continuación. Come on up here, Brad. Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why El director le pregunta si le gusta hacer ruido. El muchacho obviamente le responde que no. do you do it? Well, because I have Tourette's syndrome. Le pregunta por qué hace ruido y el muchacho le dice porque tengo el síndrome de Tourette. What's that? A continuación le pregunta, ¿qué es eso? It's a thing in my brain that causes me to make weird noises. El muchacho le responde que es un problema que tiene en el cerebro que hace que su cuerpo sin control haga esos ruidos. But you could control it if you wanted to, right? El director le dice, pero tú podrías controlarlo si quisieras. No, sir. It's a sickness. Y el muchacho le dice, no, yo no podría controlarlo porque esto es un problema que está en el cerebro y que no tiene cura. No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do? Y aquí viene la mejor pregunta que le hace es, ¿qué podemos hacer para ayudarte? And I mean everyone in this school. Y fíjense, cuando le dice, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Todos aquí en la escuela, él mira a los maestros. Les está enviando un mensaje muy claro, pero a la vez muy diplomático y muy controlado a los maestros. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. Y el niño le da una respuesta de lo más natural. Quiero ser tratado como todos los demás, como cualquier otro niño.
Esta misma situación podría haber sido manejada con una queja de los padres, una recriminación de los maestros por el comportamiento de este muchacho, una llamada de atención del director a los padres o una llamada de atención a los maestros. Sin embargo, no se optó por ninguna acción de tipo violenta, sino que todo lo contrario, haciendo un muy buen uso de una inteligencia emocional realmente digna de reconocer, el director manejó la situación haciendo que el colectivo del colegio, los alumnos, los maestros, entendiesen el problema y aceptasen a este muchacho tal como es. A su vez, ayudó a que Brad se sintiera aceptado por el colegio. Este es un ejemplo de un uso muy, muy inteligente del tacto, del coaching, de las preguntas, para lo cual se requiere mucha inteligencia emocional, para poder arreglar esta situación que se estaba volviendo ya muy incómoda, ¿no? Este muchacho con el paso del tiempo crece y comienza a trabajar. Su pasión era enseñar. Él desde chico quiso ser profesor. Entonces, cuando terminó la universidad, como todos los que hemos terminado la universidad, ¿qué hacemos? Salimos a buscar trabajo. Brad sale a buscar trabajo y fíjense lo que le pasa. I had no choice but to prove Tourette's would never get the best of me. Sigue con el síndrome de Tourette, porque esto, hasta que no se encuentre cura, va con la persona a lo largo de toda su vida. Entonces, ahí lo vemos haciendo sus ruidos característicos cuando está por ingresar a una entrevista de trabajo. Lo va a evaluar un director de un colegio que necesita cubrir una plaza de un profesor. If I quit, I'd be agreeing with everyone who had ever told me I was barking up the wrong tree. Sorry about the air conditioning. It's supposed to already been fixed by now. That's fine. Well, your resume looks okay, and we do have an opening in the 5th grade. Okay. But I do have to tell you, this is a tough place to work. Hasta acá la entrevista va bien, le dice que su currículum está muy bien, que el reto, el trabajo es difícil porque hay muchos niños complicados, pero la entrevista marcha bien. Al entrevistador, que lo vemos acá, se lo ve interesado en el candidato y a Brad se lo ve cómodo, tranquilo. We've got some really hard cases. Well, I take that as a challenge. I don't believe that any kid is hopeless. They all want to learn. You can't ever give up on them. You just got to find the right way to teach them. You got something stuck in your throat. Would you like a drink? I have Tourette's syndrome. I'd like to... Aquí aparece el síndrome de Tourette. El entrevistador cree que Brad está atorado con algo en la garganta y Brad le dice, tengo síndrome de Tourette, y le explica lo que este es. Tourette's, isn't that where you yell out obscenities? That's coprolalia. That's it's a rare symptom. A small percentage of people with Tourette's have. I Okay, don't listen, have they that. did not tell me that you were going to be handicapped. El entrevistador antepone la frase de, no me dijeron que tú tenías esta discapacidad. Ya comenzó a complicarse la entrevista. How do you expect to handle a bunch of wild students with handicap? Well, Y le dice, ¿cómo piensas enseñar si tienes ese problema? educating them by letting them know that it's okay to talk about it. It's okay to have These questions. students would laugh at you. Los estudiantes se van a reír de ti. Not when I understand it's simply a Okay, matter. Brad le explica que cuando él le hace entender a los chicos, a los estudiantes, el mal que tiene, los estudiantes entienden y la cosa va bien. Pero el entrevistador no le cree. I have seen teachers with disabilities before and never rebut you about it. I just don't see how you could ever teach a class. I can teach. Look at my resume. Le dice, yo no creo que tú puedas enseñar. Look at it. Okay, I was very secure. Fíjense cómo Brad comienza a exaltarse. Ya la sonrisa desapareció, se ha puesto tenso, acaba de realizar un gesto de lenguaje corporal que denota mucha tensión, que es agarró su mano y señaló con el dedo hacia adelante, ¿no? Que ese suele ser ya un gesto, no de amenaza, pero sí ya de cierta tensión. I had no choice but to prove Tourette doesn't care about students. Thank you very much. I need somebody now for the 5th grade. You want to teach here,
You're going to have to refrain from making these noises in class. Y aquí vino el ultimátum, ¿no? Le dijo, si tú quieres enseñar acá, tienes que dejar de hacer esos ruidos. Fíjense, aquí ya la reacción de Brad comienza a ser un poco más intensa. Nuevamente se nos movió. But don't you want the job? You want to teach here. You're going to have to refrain from making these noises in class. Thank you very much for the interview. But don't you want the job? Yes, actually. I want it really bad. But I would never, ever work for a man that doesn't care about his students. So I'll take my portfolio and take no more of your time. You got a great boss. Well, ¿Qué es lo que ha sentido Brad acá? Una de las 6 emociones que vimos en antes, que es la ira. La ira por haber sido discriminado, la ira por el hecho de que el entrevistador, al ver que él tenía el síndrome de Tourette, no cree en él, no cree que él puede enseñar. Y eso despierta esa emoción de la ira. Ahora, aquí viene el otro punto, que es si la reacción de Brad fue la correcta o no. En términos generales, Brad no perdió la compostura en la entrevista. Podemos decir que manejó la emoción a través del segundo componente de la inteligencia emocional, que es el autocontrol. Se autocontroló, no reacciona violentamente, no comienza a subir la voz o a insultar o a devolver los ataques al entrevistador. Simplemente se levanta, le dice por qué no le gustaría trabajar ahí y se retira. Ahora, cuando llega al automóvil, ahí explota y ahí desfoga. Normalmente, en una situación en donde la ira ya es incontrolable y va a salir, lo que tenemos que hacer es justamente lo que hizo Brad. No explotar delante de otros, sino hacerlo en privado y en un ambiente controlado donde no podamos generarnos a nosotros ningún daño. Entonces, dentro de lo que se podría cuestionar, o alguien podría decir, no, Brad debió seguir negociando, insistiendo, convenciendo al entrevistador. Bueno, no lo hizo. Y la reacción que tuvo, mal que bien, estuvo controlada. Su nivel de autocontrol, a mi modo de ver, podemos discrepar en esto, pero a mi modo de ver, denota autocontrol. Lo que pasa es que la entrevista fue sumamente tensa, sumamente desagradable para él, y es ahí donde aparece la necesidad de gestionar nuestras emociones, ¿no? Las entrevistas de trabajo siempre son momentos tensos. En este caso estamos ante una entrevista de trabajo que cruzó esa raya y llegó a ser pues, una entrevista con un clima, hasta podríamos decir, hostil hacia el candidato. Aquí tenemos a la mano derecha, en el polo morado, este es Brad en la vida real, es el maestro en la realidad, y acá a la izquierda está el actor que lo representa, que se llama Jimmy Walk, en la película que se denomina Al frente de la clase. Si pueden verla, mírenla, se las recomiendo. Es una excelente película para visualizar muchos de los temas de inteligencia emocional. Él en la práctica es maestro en la vida real y es el maestro más premiado en el estado de Atlanta, donde él enseña en la actualidad. Vamos a otro caso, que es el de nuestra selección de fútbol. Acá tenemos algunas personas que todos conocemos. Conocemos a los jugadores, conocemos al técnico, pero quizás algunos de ustedes no conozcan a este señor de acá, que se llama Marcelo Márquez. ¿Quién es Marcelo Márquez? Marcelo Márquez es el psicólogo que llegó con Gareca en la eliminatoria anterior para Rusia. Y Marcelo Márquez es
el responsable de que Paolo Guerrero llegase a un nivel de madurez emocional que le permitiese ser nombrado incluso capitán del equipo. El trabajo que este psicólogo realizó en Paolo Guerrero es realmente admirable. Gareca también tuvo mucho que ver en eso. Pero fue un trabajo realmente muy, muy digno de ser resaltado y la prensa no le ha dado mucha cobertura. Marcelo Márquez trabajó intensamente sobre Paolo Guerrero, sobre Jefferson Farfán. No pudieron lograr lo mismo con estos dos señores, con Cueva y con este otro jugador de la defensa, que realmente siguen siendo algo temperamentales y se necesita trabajar. Zambrano es el jugador de aquí. Todavía se necesita mucho trabajo sobre la inteligencia emocional de estos dos señores, pero sobre estos dos los resultados son realmente espectaculares, como trabajo de psicología en la mejora de la inteligencia emocional, tanto de Paolo como de Jefferson. Este señor realmente tiene mucho mérito y eso tuvo mucho impacto en los resultados de nuestra selección. Con esto adelantamos una idea que es una de las cosas principales que yo quiero que se lleven ustedes hoy de aquí. Se puede trabajar la inteligencia emocional, la podemos trabajar, la podemos desarrollar, la podemos fortalecer. Antes, otra de las preguntas que normalmente se plantean, ¿qué es más importante? ¿La inteligencia, o el IQ, que es el coeficiente intelectual, o la inteligencia emocional? La inteligencia racional y la inteligencia emocional. Aquí también podemos discutir, cada uno tiene su opinión, pero de acuerdo a las investigaciones realizadas por Goldman, la inteligencia emocional tiene un peso mayor en el éxito de los profesionales, la gente que trabaja, la gente que emprende el negocio. Él, de acuerdo a sus investigaciones, ha encontrado que la gente con mayor inteligencia emocional tiende a alcanzar mayor nivel de éxito que las personas que tienen baja inteligencia emocional. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Fundamentalmente, la inteligencia emocional nos da dos cosas. Uno, nos ayuda a generar influencia. La generación de influencia es la base del liderazgo. Es líder quien influye en otro. Quien no puede influir en otro no es líder. Esta inteligencia emocional es básica para generar influencia. Está comprobado que las personas no seguimos a otros individuos hasta no verificar que son personas con alta inteligencia emocional. Entonces, las personas, para seguir a alguien, para conferirle el estatus de líder, lo que hacemos nosotros es una evaluación muy rápida y a veces muy intuitiva de si este líder o este individuo que quiere ser líder tiene o no inteligencia emocional. Si la tiene, voy con él. Si no la tiene, no lo sigo. Y lo otro que nos ayuda es a evitar descarrilamientos. Es decir, muchos profesionales brillantes han perdido excelentes carreras porque han tenido momentos en donde han explotado, han tenido exabruptos, han tenido reacciones que los han descalificado para un puesto, para un ascenso, les han hecho perder oportunidades. Justamente ahí es donde la inteligencia emocional nos ayuda a evitar este tipo de descarrilamientos mediante la identificación, el reconocimiento de las emociones, el autocontrol. ¿Okay? Entonces, aquí es donde está la importancia de esto. La inteligencia emocional es fundamental para generar influencia y para evitar descarrilamientos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos ver la inteligencia emocional en la gente? ¿Cómo ven los demás la inteligencia emocional nuestra? Fundamentalmente a través de dos cosas. Primero, cómo tomamos decisiones, qué decisiones tomamos y qué reacciones tenemos. Estos son los dos grandes demostradores de nuestra inteligencia emocional. Buenas decisiones, malas decisiones, regulares decisiones, buenas reacciones, regulares reacciones, malas reacciones. Aquí es donde se ve la inteligencia. Ustedes cuando quieran, como se dice normalmente, tasar a alguien, analicen sus decisiones y analicen sus reacciones. Ahí van a ver ustedes, van a tener ustedes una idea bastante buena del nivel de inteligencia emocional de la persona. Como decíamos antes, ¿se puede desarrollar la inteligencia emocional? La respuesta es sí, sí podemos hacerlo.
hay un proceso de 5 pasos que es el que se recomienda. Primero, reconocerlas. Y aquí fue donde tuvo mucho trabajo este psicólogo Márquez con Paolo, con Jefferson, haciéndoles ver las reacciones que ellos estaban teniendo en los partidos, el efecto que estas reacciones tenían. Los acompañó en ese proceso de análisis, los ayudó a entender por qué tenían esas reacciones. No es que estas personas estaban locas, sino había razones de fondo que tenían que ver con la crianza, con la niñez, con la formación en la casa, con una serie de factores en donde el psicólogo hizo un trabajo muy valioso para que tanto Paolo como Jefferson Farfán comprendiesen o hicieran pues un acercamiento a las razones de sus comportamientos, y después el trabajo de canalización y de retroalimentación. Este proceso de 5 pasos es lo que nos ayuda a mejorar, a desarrollar, a incrementar nuestra inteligencia emocional. Y además de esto, y esto ya a modo de consejo, busquen siempre trabajar con buenos líderes, busquen siempre trabajar con buenos jefes, sobre todo los jefes directos. Busquen buenos jefes. A veces vale la pena sacrificar un poquito de sueldo entre 2 opciones, tal vez tomar la que paga menos, pero si tienen un buen jefe con el que van a trabajar ustedes directamente, opten por ese camino, sobre todo si están al inicio de su carrera. Y después trabajar con buenos colaboradores, buenos líderes, buenos jefes y buenos colaboradores, porque de ahí se aprende. La inteligencia emocional también se aprende por observación, fundamentalmente de los líderes y de los jefes. Por eso es importante buscar siempre trabajos donde tengamos un buen superior, un buen jefe, un buen líder. ¿Cuáles son las situaciones más críticas, las más importantes, donde la inteligencia emocional es fundamental? Hay 2 tipos de situaciones. La primera, cuando estamos ante decisiones trascendentes, ¿ok? La inteligencia emocional tiene un rol muy importante cuando las decisiones son trascendentes en nuestro éxito. Por ejemplo, cambio de trabajo, por ejemplo, una decisión que va a impactar en nuestros resultados, por ejemplo, la contratación de un colaborador. Cualquier decisión que tenga mucho peso en nuestro éxito, ese es un momento donde la inteligencia emocional es crítica. Y los otros momentos son cuando las emociones negativas pueden salirse de control. Entiéndase situaciones de tensión, de estrés, ¿no? Donde hay presión, donde hay algo muy importante en riesgo. Esos son contextos en donde la inteligencia emocional es realmente crítica. Hasta acá hemos hablado de inteligencia emocional, pero ¿qué relación tiene todo esto con lo que se conoce como el plan de marketing personal? Un plan de marketing personal es una forma bastante racional de decir a dónde quiero ir y qué voy a hacer para llegar ahí. Básicamente los componentes de un plan de marketing personal son estos 5 que vemos acá: nuestros valores y principios, cuál es nuestra visión de vida. En el caso de este muchacho Brad, que quería ser maestro, su visión de vida era esa. Quería ser un profesor de inicial, un profesor exitoso de educación inicial, y hacia eso enrumbó todos sus esfuerzos. Luego, en este plan de marketing personal, un análisis interno muy sincero, un análisis de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas personales. Y aquí la relación con la inteligencia emocional es muy clara. Yo, para poder hacer un autoanálisis personal, necesito ser maduro, necesito conocerme a mí mismo y ser objetivo. Y ahí es donde la inteligencia emocional me va a ayudar. Mientras más alta sea mi nivel de inteligencia emocional, más certero va a ser ese autoanálisis que me voy a hacer, más sincero voy a ser conmigo mismo. Voy a ser más sincero al momento de plantear objetivos realistas. Voy a tener un nivel de realismo mucho mayor, y eso me va a ayudar a sentir después el logro y la realización de haberlo cumplido. Y por último, un plan de marketing personal contempla pues el diseño de estrategias para llegar a cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces, en todo este proceso es muy importante el nivel de madurez de la persona, para no hacernos pajaritos en la cabeza y plantearnos cosas irreales, y tampoco no ser pesimista, ¿no? Ser lo más realista posible, y eso tiene mucha relación con la inteligencia emocional.
Vamos a ver algunas otras situaciones. A continuación, una situación muy común en la oficina. Te llama tu jefe y te da feedback, te llama para darte tu evaluación o para darte los resultados de la evaluación. Entonces vamos a ver el nivel de inteligencia emocional de este jefe que estamos acá y del colaborador que está por ingresar a esta reunión. Pedro, quiero conversar contigo de un tema bastante delicado. Yo ya intuía que en tu área algo andaba mal. ¿Qué dices, Marcelo? Bueno, la gente comenta lo mal que se siente, lo pésimo que la tratas. ¿De dónde sacas esa información? Hemos hecho una evaluación de 360 grados y tu área es un desastre. Tú mismo has sido testigo de que hemos cumplido todas nuestras metas y no eran poca cosa, Marcelo. Sí, cumples, pero ¿a qué precio? La gente piensa que tú eres un prepotente, un hablador, un egocéntrico, al que solo le importa inflarse. Te digo más, estoy harto de que seas prepotente con la gente, que me maltrates al personal. O cambias, o te cambiamos. En otras palabras, o te alineas, o te largas. Bien, este es el caso de un típico jefe con muy bajo nivel de inteligencia emocional. Una persona que no comprende las emociones de los demás, no se da cuenta de las suyas tampoco, no logra autocontrolarse a través del léxico verbal y del léxico corporal, no maneja la relación interpersonal con su subordinado, al contrario, la daña. Entonces, vemos que es un jefe que los 5 elementos de la inteligencia emocional los tiene en nivel muy bajo, muy deficiente, y en términos, como dicen los americanos, el bottom line o el resultado final de esto es: esta persona no debería ser jefe, no está capacitada para hacerlo, no lo demuestra en esta entrevista, denota un muy bajo nivel de inteligencia emocional. Fíjense que esto es completamente al margen de que a lo mejor muchas de las cosas que está diciéndole tiene razón, son ciertas, pero la totalidad, que es esa relación humana entre dos personas que están conversando, ese es un todo. No solamente está el contenido, sino la forma en que se maneja la reunión, es lo que realmente da el resultado. Entonces, así este jefe tenga razón en señalarle que tiene tales o cuales puntos flojos, la forma y el tono y el clima que ha planteado para la reunión denota que no tiene la capacidad para manejar esta situación. Vamos ahora a otra forma de hacer la misma entrevista. Hola, Marcelo. Te agradezco que me hayas enviado la evaluación 360 grados por anticipado. Quisiera hacerte algunos comentarios al respecto. No tienes nada que agradecer, Pedro. Este espacio es para mejorar tu desarrollo personal y profesional. Antes que nada, quiero decirte de que acá tengo tu evaluación. Es estupenda. Tus indicadores estratégicos han aumentado. Has sobrepasado tus ventas y márgenes. Es excelente tu unidad de negocios. En fin, estamos muy contentos de que estés en esta empresa. Muchas gracias, Marcelo. De nada, tú sabes que ese es nuestro trabajo y ese es el motivo de la evaluación. Mostrarnos en qué podemos mejorar. Tú la recibiste. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, he visto que en muchos aspectos mi gente me considera un buen gerente. La gente piensa que tengo una visión clara, que fomento romper el orden establecido e innovar. Además, la gente siente que existe orden en mi departamento. Qué bueno, son actitudes positivas. ¿Y qué puedes ver para mejorar? Bueno, no sé por qué ellos piensan que soy un poco prepotente. He visto que ese tema salió en la evaluación. ¿Por qué crees que ellos te ven así? Quizá porque a veces ando un poco apurado y presionado por cumplir las metas y no tengo tiempo de escucharlos como debería. O quizá porque no los hago partícipes de la toma de decisiones porque no hay tiempo, Marcelo. ¿Cómo crees que se sienten ellos cuando esto ocurre? Me imagino que no muy bien. Pero qué difícil es estar preocupado por la gente cuando el tiempo apremia para cumplir las metas. Claro, el trabajo de gerente es muy difícil. Pero ¿tú no crees que con esto tu gente se desmotiva y termina afectando tu productividad?
Sí, de hecho que influye a un mejor clima y más productividad, y además se convierte en un lugar más agradable para trabajar. Y bueno, ¿qué puedes hacer para mejorar este tema de la prepotencia y escucharlos como a ellos les gustaría? Creo que debo planificar mejor mi tiempo. Con más tiempo puedo dedicarle más atención a mi gente, escucharlos más. Me parece una buena idea. Y la verdad es que voy a tratar de estar más consciente de mi interrelación con ellos. Además, voy a hablar con cada uno de ellos para que cuando alguien sienta que actúo de un modo prepotente, me lo diga en privado. ¿Qué acciones concretas puedes tomar empezando desde mañana? Debo planificar mejor todo mi mes para realmente tener un tiempo de reflexión y de comunicación con mi gente. Voy a programar una reunión fija mensual con cada uno de ellos para retroalimentarlo y que me retroalimente. Voy a cuidar más mis palabras y actitudes para evitar que ellos me perciban como una persona que actúa de manera prepotente y egocéntrica. Pedro, me parecen muy buenas ideas. En un mes nos reunimos y me cuentas cómo te fue. Yo estoy seguro que en la próxima evaluación de desempeño habrás mejorado muchísimo. Bien, tenemos la misma evaluación, los mismos actores, los mismos resultados, pero otra entrevista completamente distinta, donde ambos, mediante un alto nivel de inteligencia emocional, han logrado sacarle el provecho casi máximo a estas reuniones de retroalimentación o de feedback a partir de la elaboración de resultados, ¿no? Principales diferencias con la primera reunión. El jefe comienza dándole un feedback positivo acerca de las cosas que esta persona ha hecho muy bien, pero antes le había enviado con anticipación la evaluación, cosa que Pedro pudo leerla y analizarla por su cuenta en privado con la cabeza fría. Luego, Marcelo, que es el jefe, en vez de decirle, has fallado en esto, en esto, en esto y en aquello, le pregunta a Pedro, ¿en qué crees tú que la gente ha puesto ahí que tú puedes mejorar? Es decir, el uso de una herramienta como la pregunta, en vez de la recriminación, es un peldaño mucho más elevado en términos de inteligencia emocional para ambas partes. Pone la conversación en otro nivel, le da a la reunión otro tono, le da otro clima, mucho más adulto, mucho más maduro. Y así es como la reunión después continúa con un Pedro muy entusiasmado, con muchas ideas de lo que va a hacer para mejorar, y con un Marcelo que lo va alentando a hacer estos cambios. Repito, es la misma evaluación, es el mismo Pedro, es el mismo Marcelo, que es el jefe. La diferencia está en que en la segunda el uso de la inteligencia emocional es muy, muy superior al de la primera reunión. Otro caso muy frecuente en nuestras oficinas, en los trabajos de todos nosotros, son los famosos correos electrónicos irritantes, ¿no? Cuando alguien nos escribe y nos envía un mensaje, no sé, a veces diciendo que hemos hecho tal cosa o que no la hemos hecho, que hemos hecho mal esto, y muchas veces no es cierto, y viene con copia a 70 personas, y se genera pues esa ira y esas ganas de responderle el correo con copia al presidente, con copia al Papa, con copia al Poder Judicial, salir corriendo a buscar una pistola e ir a matar a la persona. Esas situaciones son muy comunes en las empresas. Esto del correo electrónico irritante, sin embargo, presenta ciertas ventajas. El hecho de que sea un correo electrónico te da tiempo de enfriarte, te da tiempo de pensar, te da tiempo de analizar. Por regla general, yo siempre, por una cuestión de experiencia, perdón, no por regla general, sino por experiencia, yo siempre recomiendo no respondas al correo inmediatamente. Si es un correo ofensivo, lo mejor que puedes hacer es ir y conversar con la persona que te lo envió. Tú y él, tú y ella, nada más, para clarificar las cosas. Se van a sorprender la cantidad de gente que es torpe al momento de escribir y dijo algo escribiendo que no quiso decir, simplemente porque no tiene mucha habilidad para redactar. Entonces, cuando la gente conversa, se entiende mejor que cuando la gente se manda emails. Entonces, el primer consejo es no responder en caliente, no responder inmediatamente, sino
enfriarse un poco y ir a conversar, ir a clarificar, como dicen los gringos, a limpiar el aire, ¿no? A clarificar el aire, a ver que lo mejor que se puede hacer es conversar con la otra persona. Dependiendo de lo que se haya puesto en ese primer correo, ameritará una respuesta copiando o no copiando a los demás, pero esta respuesta no debiera ser una respuesta violenta, ni una respuesta tipo contraataque bélico, sino más bien una respuesta de clarificación y de dejar las cosas en orden, clarificado todo, sin atacar, sin ofender, sin insultar, ¿ok? Para que las cosas vuelvan a su nivel. Cuando uno procede de esta forma, está demostrándole al resto que tiene la capacidad de ser una persona emocionalmente inteligente, controlada y constructiva. Si tú respondes devolviendo el golpe y copiando a media empresa, lo que estás demostrando es que eres una persona que pisa el palito cuando le ponen el palito para que lo pise. Y eso es algo que hay que aprender a evitar, porque ese es justamente uno de los mayores motivos de descarrilamiento de carreras, ¿no? Las respuestas violentas, belicosas ante provocaciones, por llamarlo de alguna manera. Hemos visto ya la situación. Y después tenemos la situación 4, que es una situación donde puedes estar ante dos posibilidades de trabajo. Tienes la opción A y la opción B. ¿Cómo tomar la decisión? Entonces, aquí la inteligencia emocional te puede ayudar, hay que usarla en dos momentos, en la evaluación y en la decisión. La evaluación tiene que ser una evaluación de pros y contras, y aquí es fundamental la sinceridad contigo mismo y tu habilidad para conseguir la información necesaria. Y eso se debe haber logrado en las entrevistas de trabajo, donde en una empresa y en otra empresa, en una posibilidad A y en una posibilidad B, has averiguado y has preguntado todo lo que tenías que preguntar para tener a ciencia cierta la información relevante para tú tomar la decisión, previa evaluación. Esa evaluación tiene que ser objetiva, tiene que ser muy sincera, tiene que haber un buen control de tus emociones. Y por último, la decisión. La decisión se toma y se tomó. O sea, no podemos estar tomando una decisión y después estar 3 meses arrepintiéndonos, ¿no? Aquí nuevamente se manifiesta la inteligencia emocional en la persona que tomó la decisión, ¿ok? Es una situación de mucha tensión, es una situación donde podemos estar jugándonos el futuro profesional, en donde va a aflorar nuestra inteligencia emocional para una buena evaluación y para una buena decisión. Hasta acá la presentación. Ahora me gustaría escuchar o ver un poco vamos al chat para ver algunas de las muchas preguntas que hay. Acá hay una pregunta interesante. ¿Qué relación tiene la actitud con las emociones? La actitud es la predisposición que ponemos ante algo. Es decir, yo puedo estar predispuesto positiva o negativamente, puedo tener un miedo. Las emociones pueden ser parte de esa predisposición, ¿ok? Al igual que las emociones, la actitud se trabaja. Uno tiene que aprender a construir actitud ante las cosas, ¿ok? Y eso es, yo diría que la inteligencia emocional nos ayuda muchísimo a construir la actitud. La actitud suele ser algo más duradero, algo más permanente. Las emociones son explosiones más breves, ¿ok? Esa es una primera diferencia. ¿Qué hacer cuando los compañeros de trabajo tienen una mala actitud o hacen cosas fuera de orden? Bueno, volvemos a la recomendación del correo electrónico, ¿no? Hay que conversar. Cuando uno conversa con la gente, encuentra muchas veces, acuérdense que uno de los componentes de nuestra inteligencia emocional es lograr entender las emociones de los demás. Para poder entender las emociones de los demás, yo tengo que tener la actitud y la predisposición de querer averiguarlas, estar interesado en averiguarlas y estar interesado en conocer a los demás. Cuando uno logra conversar y logras que la gente te explique y se muestre, uno comienza a entender muchas cosas que después son las que te van a ayudar a tal vez modificar ciertos tratos o ciertos comportamientos hacia ellos. Pero el punto inicial es ir y conversar con la gente para entender sus emociones.
¿Qué hacer cuando los colegas de trabajo no expresan sus ideas frente al jefe? Bueno, no los podemos obligar a que lo hagan, ¿no? En realidad, la inteligencia emocional nos ayuda a manejar nuestras emociones, nos ayuda a manejar nuestras relaciones y a entender las de otros, pero no son técnicas de manipulación de la conducta de otros. O sea, es decir, yo no puedo hacer que ellos comiencen a hablar con el jefe si es que ellos no quieren hacerlo, ¿no? Ahí ya estamos ante otro tipo de situación. O sea, podemos aconsejar, podemos tratar de hacer un poco de coaching casero para que la persona a lo mejor descubra o se dé cuenta de lo importante que es hablar con el jefe, pero no lo podemos obligar a que lo hagan, ¿no? Se me estaba escapando una pregunta. Las lecturas, vamos acá están. Estos son todos los libros de Goleman, aquí están todos los libros que él ha escrito. Yo particularmente les recomendaría el primero, que es el original, La inteligencia emocional, y después, que es este de acá, y después La inteligencia emocional en la empresa. Esos son los dos libros que yo creo que es necesario leer. Después, cualquier otro también es de mucha ayuda, pero los dos mejores de Goleman son esos, ¿no? La inteligencia emocional, que fue el primero, y la inteligencia emocional en la empresa. Eso en cuanto a las lecturas. ¿Qué hacer cuando se dan grupos más que equipos? La conformación de equipos tiene también una técnica. Los grupos no son equipos, los equipos son más que los grupos, pero ahí estamos ante una problemática diferente, ¿no? De hecho, es más fácil conformar equipos si los elementos tienen un nivel de inteligencia emocional alto, a que si estamos hablando de gente con baja inteligencia emocional, va a ser más trabajo para el líder. Se puede, pero va a costar un poco más, ¿no? Otra pregunta. Aquí tenemos a José Peralta. ¿Las emociones pueden contener información útil para el funcionamiento personal y social? Totalmente de acuerdo. Pero a veces estas emociones también pueden abrumarnos y hacernos actuar de manera que después lamentamos. Frente a esto, ¿qué suele ocurrir frecuentemente en un ambiente laboral? ¿De qué manera podemos manejar nuestra inteligencia emocional? Bueno, ya hemos dado la recomendación de estos 5 pasos, más los 3 consejos, de trabajar con buenos jefes, buenos líderes y buenos colegas, ¿no? Eso en cuanto al desarrollo de la inteligencia emocional. Los exabruptos son las reacciones violentas cuando no controlamos nuestras emociones. Tienen pues una amplia diversidad, pero todas tienen en común algo, ¿no? Cuando uno tiene una reacción, esa reacción, por más que después tratemos de arreglarla, ya quedó y eso no se borra. Por eso es muy importante tener en nuestro marcador personal 0 o la menor cantidad posible de estas reacciones, ¿no? Porque una vez que entran no salen y son reacciones que restan puntos. Las personas que están en línea de carrera para llegar a niveles altos en las empresas son personas muy observadas, están siendo observadas por directivos de los niveles más altos. Y una de las cosas que los directivos siempre prestan mucha atención es el nivel de autocontrol que tú demuestras para poder asumir responsabilidades. Porque lo que ellos están buscando es alguien al cual pasarle las responsabilidades tarde o temprano. Entonces, si tú eres una persona con un buen nivel de autocontrol, con una alta inteligencia emocional, tú eres digno de recibir esas responsabilidades. Si tú eres fosforito, si tú eres explosivo, si tú eres un petardo de dinamita que no puede controlarse, es muy difícil que estas personas consideren que pueden delegarte o confiar en ti mayores responsabilidades. Por eso es que la respuesta a la pregunta acá es: hay que evitar caer en este tipo de cosas. Entonces, si uno tiene que explotar, pues te vas al baño 5 minutos, te encierras en el baño, o te vas a tu automóvil y te encierras como hizo Brad en el automóvil, y ahí explota. No explotes con nadie, que no te vea nadie,
Sales a los 5 minutos ya con toda la electricidad descargada, nuevo y 0 kilómetros para volver al trabajo. Pero no tengas reacciones en el centro laboral. Eso no es bueno. Profesor, para Sí. seguir con las preguntas, aquí tenemos una última pregunta. ¿La inteligencia emocional es resultado de una formación desde la propia familia o se forma según el entorno que experimentamos? Ambas son correctas. Una de las cosas que Goldman encontró fue que la inteligencia emocional comienza en la casa y comienza desde los primeros años de vida. El hogar es lo que más impacta en la formación de nuestra inteligencia emocional. Ahora, ¿por qué se habla de esto entonces cuando ya la gente está vieja y está trabajando en la empresa? Porque también se encontró que la gente puede perfeccionar, puede mejorar su nivel de inteligencia emocional ya en la oficina. Va a costar un poco más, va a ser un poco más difícil, pero se puede. Es posible hacerlo. Sin embargo, la influencia de los primeros años en la casa y en los primeros años de colegio está ahí, es indudable. Bueno, profesor, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Sí, muchas gracias a usted, profesor, por tan gran tema que está usted el día de hoy, pues, no facilitándonos. Estos y más temas van a ser vistos dentro de nuestro programa de especialización. Continuando directamente con nuestro webinar, quiero comentarles acerca del programa de especialización en inteligencia emocional y efectividad profesional, por el cual justamente estamos viendo aquí en pantalla. Nuestro programa, luego de aprobarlo, la cantidad de módulos que tenemos, se les va a entregar un certificado de especialista en inteligencia emocional y efectividad profesional a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El tipo de modalidad de estudio va a ser a clases a distancia en tiempo real mediante la plataforma Zoom for Education. El tiempo de duración del programa es de 128 horas lectivas, que son aproximadamente 4 meses de estudio. Dentro del plan de estudios vamos a desarrollar 8 asignaturas, de las cuales estamos aportando el primer módulo, autoconocimiento y reconocimiento de emociones, el Ikigai y marketing personal, autocontrol y comportamiento de la crisis, automotivación en ambientes adversos, autoestima como base del desarrollo, psicología positiva y la inteligencia emocional, ética y empatía, ética y empatía en nuestras acciones y habilidades sociales en el mundo digital. Dentro de los docentes que van a trabajar con nosotros este programa va a ser el profesor Carlos Herrera Mevanuel, el profesor Cristian León Porras, el profesor Lorenzo Rolandi Caballero, la profesora Andrea Ospina Vázquez y el profesor Gustavo Arboleda Ospina. Dentro de nuestro programa pueden ustedes preguntar por los descuentos, que tenemos el 10% de descuento corporativo, que es directamente si la empresa tiene un convenio con la universidad. El 15% de descuento a exalumnos y colaboradores de la Universidad Continental. Y el 25% el pago al contado, que aplica al pagar el programa en una sola cuota. Cualquier tipo de consulta en relación al programa, pueden ustedes contactarse con Gisela Ternero Llerena, que es la asesora de capacitación senior, y aquí le dejamos su número de teléfono para que puedan contactarse con ella. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. No, son solamente agradecerle a todos por su atención y sus preguntas muy interesantes. Y
siento que el tema es un tema muy amplio y de mucho interés para todos. Tal vez nos faltó algunos minutos, pero ya tendremos oportunidad de conversar mucho más en detalle y con mucha más interacción en el diplomado al cual espero que todos ustedes puedan asistir. Por mi parte, nada más. Muchísimos éxitos y hasta cualquier momento. Muchas gracias, profesor. Comentarles que el horario de este programa se va a desarrollar los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. ¿Sí? De esta manera damos por concluido nuestro webinar y agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que han seguido conectados por el Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, le agradecemos su participación. Muchas gracias.